Amigos, hay que tiempo y espacio. En esta oportunidad quiere presentar una conferencia del doctor Floreal Ferrara en el año 2004, donde habla sin pelos en la lengua, donde muchas palabras dichas por él cobran valor en la actualidad de nuestro país. Bueno, Ferrara es muy conocido, pero vale recordar que fue, considero, el mejor discípulo de Ramón Carrillo, marcando una línea de trabajo en salud, planteando con mucha energía y praxis la educación permanente en salud y el enfoque social de las enfermedades y epidemias. Un poco es lo que está hablando ahora. Era la consecuencia de que el país se había hecho peronista. Hijo de puta, realmente hijo de puta, realmente, crápulamente hijo de puta. Se llamaba Antonio Plaza. No se lo olviden, no se lo olviden, porque es la fórmula más canallesca de criminalizar al hombre que ha sido asesinado. Pero todavía tengo un dolor más en ese entre paréntesis. Cuando yo estaba estudiando cardiología, ya recibido de médico, concurría al hospital Ramos Mejía, donde se hacía el curso de cardiología. Allí, una mañana, me encuentro con un querido connacional, formidable connacional. Podemos tener dificultades enormes para su interpretación literaria, pero era un hombre de la cultura de nuestro país. Se llamaba Ezequiel Martínez Estrada. Martínez Estrada padecía una enfermedad como la de Job. Tenía una dermatitis melánica pruriginosa, quiere decir, no se asusten del nombre, quiere decir que tiene una infección de la piel que produce mucho escozor, tiene que rascarse y se deposita melanina, que es una sustancia pictórica casi, por lo cual parecía auténticamente un negro. Tenía la enfermedad de Job y él sintió que tenía la enfermedad de Job. Yo lo visitaba todos los días que iba al hospital. Terminamos siendo muy amigos. Felizmente encontró la magia de dos médicos fenomenales, uno el profesor titular de la cátedra de dermatología, que era el doctor Pierini, y otro un eximio, formidable, increíble psiquiatra de nuestro país que se llamó Enrique Pichón Rivière. Algún día vamos a venir a hablar de Enrique Pichón Rivière. Tenemos que hablar de Enrique Pichón Rivière, porque hay creaciones de Enrique que van a servir para que sean posibles encontrarnos con eso que él llamaba los vínculos para el conocimiento de la enfermedad. Yo me comprometo a venir, cuando ustedes digan, y vengamos. ¿Por qué lo recordé a Ezequiel Martínez Estrada? Porque se cura, y cuando se cura, se va a vivir en Bahía Blanca, donde lo hacen profesor de la Universidad del Sur. Un día, como profesor de la Universidad del Sur, realiza una cena para invitar a un ministro de una dictadura, que se llamaba Atilio del Oro Valle, y lo elogia, pero en el medio de eso dice: yo, que he padecido la enfermedad del país, me he curado como el país una vez que cayó el peronismo. Pedazo de hijo de puta. Pero estoy hablando de un hermano. Ustedes se dan cuenta de lo que significa la culpabilidad. Está diciendo que él había tenido la enfermedad porque resulta que el país se había vuelto peronista. Ahora sigo. Ese era el entre paréntesis. Ahora sigo. Quiero decirles que la historia para el SIDA es precisamente la historia de la culpabilización de la víctima. La víctima aparece como culpable. ¿Y qué querés si es homosexual? ¿Y qué querés si además coge todos los días? ¿Y qué querés si además se droga? Ninguno es capaz de pensar que todo esto está metido adentro de eso que se llama la subjetividad. Muchachos, muchachas, hasta hace más o menos unos 20 o 30 años ustedes hablaban de subjetividad y yo sacaba el revólver, porque estaba persiguiendo que se venía el liberalismo.
Y se vería liberalismo con eso. Pero las cosas fueron cambiando, porque hubo filósofos que se dieron cuenta que había aquí alguna cosa diferente. Había aquí una cosa formidablemente importante que tanto Freud como Lacan fueron lenta y paulatinamente sacando de esta turbia situación hegeliana. Hegel, un filósofo portentoso pero que nos llevó al liberalismo. Y esta cosa del deseo, esta cosa fenomenal que significa el amor, sentir, querer, percibir, eso tiene que ver con la historia. Y si tiene que ver con la historia, es parte de los mecanismos con los cuales se puede resolver el capítulo de la explotación. También con eso se puede resolver. Si quieren ver ahora con más cuidado esto y mirar hondamente y además trabajando para entenderlo, busquen el libro El Imperio de Tony Negri y Michel Hart. El Imperio se llama. Y lean con cuidado eso. Déjenme que diga otra palabrota. Se van a tener que romper el culo para entenderlo. Pero de eso se trata cuando uno es científico. Se trata de laburar hasta el extremo, de quedar exhausto, hasta que entienda los mecanismos con los cuales se producen estos cambios que la civilización está necesitando. La subjetividad tiene un papel formidable, fenomenal, en este terreno del SIDA y en este terreno del HIV, porque de allí sale buena parte de la perspectiva de la cura o buena parte de la perspectiva de la muerte. Yo quiero que ustedes sepan que en la historia del SIDA se habló siempre de la enfermedad de las 4 H's. ¿Qué eran esas 4 H's? En la historia se hablaba del SIDA como la enfermedad de las 4 H's. H de homosexual, H de haitiano, ahora se lo explico, H de hemofílicos y H de heroinómanos. De homosexuales está claro, no necesita explicación. De haitianos, ¿por qué? Porque le culpaban a los haitianos de introducir, como buenos negros que eran, el SIDA en Estados Unidos. O al revés, como los negros norteamericanos iban frecuentemente de vacaciones a Haití, volvían con el SIDA. Y entonces por eso dicen haitianos. Después dice hemofílicos. ¿Por qué? Porque las transfusiones de sangre tenían y tienen frecuentemente el virus. Y esta es una de las razones por la cual una porción, no muy grande, pero hay una porción importante de pobres muchachos y muchachas, de hombres y mujeres que han adquirido la enfermedad a partir de las transfusiones. Y el otro, porque tiene que ver con la heroína, porque tiene que ver con la farmacodependencia. Por eso era la enfermedad de las 4 H. Pero se culpa a la víctima, esta palabreja, anótenla, se culpa a la víctima porque se ha metonomizado, de metonimia, el contexto socioeconómico, y se desplazan las soluciones de la enfermedad hacia los individuos. Metonimia, ¿saben qué quiere decir? Cuando lleguen a su casa esta noche, agarren el diccionario que no muerde, agárrenlo que no muerde, y busquen 3 cosas. Las 3 están dentro de una figura literaria que se llama tropo. Es un tropo la metáfora, es un tropo la metonimia y es un tropo la sinécdoque. Busquen en el diccionario los 3. Yo quiero explicarles la metonimia. La metonimia, como tal, como causalidad metonímica, fue utilizada por primera vez en un libro memorable de Michel Foucault, que tiene que ver también con la sexualidad, y que es aquella causa que queda desprofeso, oculta, para que no se comprenda la autenticidad del proceso. Entonces, metonimizar a las condiciones socioeconómicas es el mejor mecanismo para que ustedes sigan pensando que el problema está en el virus y no tiene un carajo que ver con todo lo demás. Uno de mis maestros, como vos dijiste, el gran Arturo
Carrillo, Ramón Carrillo, Arturo es el hermano, Ramón Carrillo enseñó hace muchísimo tiempo que cuando se habla de las grandes enfermedades, los microbios y los virus son una pequeña causa. La otra causa, esta otra causa memorable que significa las causas socioeconómicas, son las que están ocultas, transformadas en causalidad metonímica para que nadie piense que para resolver el SIDA hay que resolver eso que se llama la esclavitud, la explotación. No es inútil que esto se haya desarrollado en África. Es un pueblo absolutamente explotado. Es un pueblo que le dio a la civilización millones y millones de seres que fueron masacrados por la esclavitud y ahora masacrados por el SIDA. Pero no se vayan muy lejos. Algunos de ustedes habrán leído el libro de Galeano, Las venas abiertas de América Latina. Seguramente. ¿Se acuerdan lo que fue la explotación del Potosí? Ahí tienen otra de las cosas, nuestros indios desmados. ¿Pero qué se van a ir tan lejos? Vayan a mirar el final del siglo XIX, disculpen, del final del siglo XIX, cuando un general de la nación, tan hijo de puta como todos los generales de la nación, ¿me escucharon? Tan hijo de puta como todos los generales de la nación que masacraron a nuestros jóvenes, un general de la nación fue a extender lo que él llamaba los límites de nuestra patria en aquello que se llamó la conquista del desierto y que no fue nada más que una cacería de indios destinados a buscar las mejores tierras de aquellos lugares para repartírselas canallescamente entre ellos. ¿O no? La estancia a la larga, que llega de Azul hasta el fondo, es el regalo que le hizo el gobierno de la República a este hijo de puta que se llamaba Julio Argentino Roca. Esa estancia, él apareció como un digno caballero diciendo que no la quería, que no, cómo iba en vida a recibir un regalo de semejante naturaleza. El presidente que sigue se llama Juárez Elman, es su concuñado. Entonces él sí la aceptó. ¿Se dan cuenta si será hijo de puta? Por eso apoyo fervientemente la campaña que en este momento vayan a estar llevando a cabo en Buenos Aires para sacar el monumento de esa avenida, que además esa avenida que también en algún momento tendremos que cambiarle de nombre. Ya se la cambiaron, porque ahora le llaman los mapuches en lugar de Julio Argentino Roca. Bien, pero es de nacimiento esto, ¿eh? Y además vienen los genes. Algún día vamos a venir a hablar de aquello que Jauretche llamaba el primer estatuto del coloniaje. El primer estatuto del coloniaje se funda en nuestro país cuando un vicepresidente de la República va a Londres a discutir el precio de la carne. Y ese vicepresidente se llama Roca, era el hijo de este. Es decir, los genes de traidores y de cipaños se expanden como los genes del virus del SIDA. Bueno, por eso, en todos los casos, los organismos internacionales, cuando quieren hablar de estas enfermedades, quieren hacernos creer, esto sí, muchachos, tomen nota cuidadosamente porque es una de las fórmulas de penetración más exquisita que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial del Comercio meten para que ustedes entren como chorlitos y se fijen en una cosa, que es el riesgo de enfermar. Y el riesgo de enfermar se coloca exactamente en el virus. Entonces usted mira el virus y si no se contagia, queda prendido por el virus y entonces todo el contexto no funca. Pero resulta que el contexto es más importante que el virus. Ya se lo explicó, ya lo dijo, ya nos enseñó Carrillo. En estas condiciones lo que importa es que usted sepa que cuando le están hablando de riesgo, de factor de riesgo, le están metiendo la mula, le están metiendo el perro,
están intentando que usted abandone esa expresión profunda de conocimiento que puede darle la epidemiología, en el sentido de que las causas de las enfermedades son múltiples. Hay multiplicidad de causas y los microbios son una, a veces pequeña, y aquí también pequeña. Repito, lo enseñó Ramón Carrillo, y esto de la multicausalidad también tiene su contra. A ver, cuando uno mira una dolencia de esta significación, tiene que mirar todas las causas que pueden estar, además del microbio, además del virus. Pero no puede llevar tantas y tantas y tantas y más causalidades, porque terminará buscando una causalidad teológica. Y cuando usted habla de ciencia, Dios no interviene en ese diálogo, está interviniendo la ciencia. Entonces, lo que hay que tener claro es que en esta multiplicidad de causas, que es la doctrina fundamental para esta cátedra libre, la multiplicidad de causas tiene causas sobredeterminantes, como lo enseñó Althusser, el filósofo estructuralista francés. Tiene causas más importantes que otras. Hay causas que son más causas que las otras. Y esas, definitivamente, las que son más importantes que las otras, esas son las causas socioeconómicas. Y entonces sí, ahí se injerta el virus, y ahí produce la enfermedad, y ahí produce la muerte. 21 países al sur del desierto de Sahara que sufrieron las medidas neoliberales del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de la Organización Mundial de Comercio, son las que tienen la mayor prevalencia del SIDA en el mundo. Escuchen, no comen bien, y entonces, cuando el cuerpo no tiene comida para consumir, el virus consume al cuerpo. Esto lo dijo el Stephen Lewis, enviado por las Naciones Unidas para investigar. Nadie le dio bola. La disminución de los elementos inmunológicos que son capaces de defenderlos contra el virus está directamente relacionada con la saciedad y no con el hambre. El hambre no obedece solo a las sequías y a otros desastres naturales, sino que también obedece a la eliminación de los subsidios agrícolas, a las privatizaciones de los servicios públicos y la apertura de la economía por los programas del ajuste del Fondo Monetario y el Banco Mundial. Claro, si le estoy leyendo la plataforma del gobierno de Menem, ¿o no? Pedazo de hijo de puta también. Aquí entre nosotros y casi en voz baja. Quiero decirles que miren este ejemplo. Hay 3 o 4 ejemplos que vale la pena mirar. Este es el primer ejemplo de un país africano que se llama Zimbabue. Zimbabue tiene 2.500 muertes por semana en el primer semestre del 2004. 2.500 personas de este país se mueren por semana. Este país fue el primer país que le hizo caso al Fondo Monetario y al Banco Mundial. Privatizó todo lo que tenía, dejó entrar a todos los capitales, hizo lo que hizo Menem, y hoy se le están muriendo 2.500 personas por semana del SIDA. Zambia, en el 2001 había 600.000 huérfanos por el SIDA. También otro país que le hizo caso al Fondo Monetario y al Banco Mundial. Malawi, entre el 2001 y el 2004 se habrán muerto 125.000 niños menores de 5 años por el SIDA. Otro país que le hizo caso a las directivas neoliberales de la globalización del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Pero no es que son solamente esos países. En Rusia en este momento hay 3 millones de consumidores de droga endovenosa
Y entonces ha aparecido casi 2 millones de enfermos de HIV. China, que está creciendo enormemente, pero allí donde se dio el síndrome respiratorio agudo, ¿se acuerdan de esto hace poco tiempo? Allí comenzó a brotar también este problema del SIDA. El avance de la ONU para colonizar dice que la falta de equidad social y económica es un contexto propicio para la epidemia de SIDA en América Latina y en el Caribe. Ya se preocupa por Haití y Colombia y los negros y latinoamericanos que están en Estados Unidos. El SIDA como causa de pobreza es una mentira. Es la pobreza la causa del SIDA. Es la pobreza la causa de este desastre. La pobreza es la causa determinante del SIDA, no el SIDA el determinante de la pobreza. Pero todos los organismos internacionales enfocan en esto que se llama la teoría de la focalización para que ustedes miren el SIDA. Y mirando el SIDA no miran el contexto. Y entonces, si no miran el contexto, no miran al imperio transnacionalizado que avanza sobre los pueblos. Estados Unidos, Bush, escúchenme esto muchachos, Bush en el 2003, al final del 2003, ha programado un programa que le otorga 15.000 millones de dólares para combatir el SIDA. Se humanizó. ¿Qué carajo le pasó? Síganme, un ratito, como diría Medel, síganme que no los voy a defraudar. Esos 15.000 millones están destinados para drogas antirretrovirales, para 2 millones de personas en 12 países africanos, en Haití y en Guyana. El Banco Mundial empezó a integrar sus planes anti-SIDA con los programas de ayuda para el desarrollo, porque el SIDA disminuye la productividad y reduce la fuerza de trabajo y baja la economía. El Banco Mundial dijo que, por ejemplo, en Zimbabue se perdió el crecimiento de su riqueza por la prevencia del HIV, y es al revés. Se perdió el crecimiento de su riqueza porque hicieron causa común con las directivas que le dio el Fondo Monetario y el Banco Mundial. La pobreza es la causa sobredeterminante del SIDA. Pero ahora quiero también, todavía quedó pendiente lo de Bush. No se crean que está jugando a humano. No, ya van a ver dónde está el juego. El ministro de Salud de los Estados Unidos, Tommy Thompson, secretario de Salud, dice en el 2004 que la pobreza es un síntoma común del SIDA. No, el SIDA es un síntoma común de la pobreza. El libre comercio explica la ruina de la economía, del analfabetismo, de las pobrezas sociales. No por los ajustes, sino por el SIDA, dicen ellos. Y es exactamente al revés. Bueno, a ver qué es eso de los 15.000 millones. Entonces entra un capítulo que se llama el capítulo de los medicamentos anti-SIDA. Hay una contradicción básica en esto. La economía capitalista creó un inmenso mercado potencial para las drogas antirretrovirales. Mirá, con 42 millones de personas enfermas, pero en su casi totalidad no tienen recursos ni dinero para comprar esos medicamentos. Hoy solo el 8% de los pacientes con SIDA en el mundo, sobre más de 6 millones de pacientes, tienen acceso a estos medicamentos. El costo en Estados Unidos para un paciente año, lo que cuesta mantener bien medicado y bien atendido a un enfermo psicótico en los Estados Unidos, es hoy de $20.000. $20.000, que incluye medicamentos, laboratorios, alimentación, consultas, internaciones. Las empresas productoras de medicamentos
las empresas productoras de medicamentos antivirósicos, anti-HIV, se han defendido cuidadosamente de para sus propios medicamentos, produciendo un aspecto fundamental que se llama la patente de estos medicamentos. Firmaron un convenio que se llama así: aspectos relacionados con el mercado de los derechos de propiedad intelectual, firmado en 1995 y que se conoce en el mundo con la sigla del nombre en inglés, la sigla TRIPS, T-R-I-P-S. Recuérdenlo, lo van a ver muy frecuentemente en los diarios. TRIPS. Por ese TRIPS garantizan el monopolio del mercado y ganancias exorbitantes con estos medicamentos. La Organización Mundial del Comercio permitió al principio la fabricación de genéricos en la India, en Sudáfrica y Brasil. Ellos lo aprovecharon, pero ya acaban de cerrarle la perspectiva de seguir utilizándolo. Yo quiero que sepan que en el 2000, 39 empresas farmacéuticas demandaron a Sudáfrica porque había producido sus propios remedios contra el SIDA. ¿Escucharon? 39 grandes industrias demandaron al gobierno de Sudáfrica porque había intentado liberarse de esta condena. En Estados Unidos, desde los convenios regionales, como el convenio que se llama Nepal, que firmó con África, y el que se llama el ALCA, que está firmando con los países latinoamericanos, hace respetar las patentes de cada uno de los monopolios de estos medicamentos. Ahí está la razón de los 15.000 millones de dólares para el SIDA que puso Bush. Serán para comprar los medicamentos a sus transnacionales. Se los impuso las transnacionales. Es el proyecto de las transnacionales. Este Thompson del que le hablé, que no es amigo mío, espero que tampoco sea amigo de ustedes, el ministro de Salud, secretario de Salud de los Estados Unidos, era enormemente importante como accionista de uno de los grandes laboratorios de Estados Unidos, Abbott. Entonces, cuando lo hace el ministro, dice que va a vender sus acciones y dice que las vende. Algunos diarios dicen que efectivamente las vende, que efectivamente las vendió. La joda es que se la vendió a la esposa. Ahora escuchen esta otra cosa, muchachos. El programa del SIDA de los 15.000 millones de dólares de Bush, que está funcionando en África, lo dirige Randall Tobias, Randall Tobias. ¿Quién es Randall Tobias? Fue gerente general de Eli Lilly, un laboratorio que tiene uno de los medicamentos anti-SIDA más importantes. Fue gerente de allí y además él, lenta y paulatinamente, le está comprando a las empresas transnacionales para llevar esos remedios allá. Miren, Bristol Myers Squibb, que produce y controla la patente de uno de los más usados antisídicos, el Star Budine, apoya el plan de Bush y junto con otros ha creado un lobby en el Congreso para apoyar el plan que pagan los laboratorios que producen los fármacos HIV. La ayuda para el SIDA se condicionará a que las naciones destinatarias acepten las medidas económicas del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Un entre paréntesis. Escuchen con atención. Escuchen con atención. Nuestro país puso en marcha para las obras sociales un programa que se llama un programa de patologías especiales, que lo paga el país para que los que necesitan el HIV, los remedios anti-HIV, y estén afiliados a una obra social, tengan los remedios gratuitamente.
porque el APE, que se llama la Administración de los Programas Especiales, le paga a las obras sociales lo que las obras sociales gasten en estos remedios. ¿Está bien? Es un formidable mecanismo, bien pensado, con sentido nacional y humanitario. Bien. El APE se quedó prontamente sin guita. Cada una de nuestras obras sociales que iba a pedir la devolución de ese dinero tardaba 12 meses, 18 meses, etcétera, en recibir el retorno que correspondía. De pronto, casi de la nada, aparece en el mercado una empresa que se llama ABC. Después le digo por qué se llama ABC. Esa empresa le ofrece a las obras sociales los medicamentos que necesita, pero le pide que le den poder para que sean ellos los que cobren en el APE, los que cobren en el Sistema Nacional de Obras Sociales, le den poder para que ellos vayan a cobrar. Y ellos van a cobrar cuando la obra social le da esto, le da ese poder. Y ellos cobran en 15 días. Hay olor, ¿no? Sí, señor. Hay coima, no cabe ninguna duda. Pero vamos, esta ABC, después les digo de quién es. Esta ABC